Bueno chicos, muy buenas tardes para todos. Voy a empezar a llamar a lista. Por favor, me van confirmando la asistencia. ¿Listo? Juan David Chavarro. Juan David Chavarro. Nicole Valentina Cifuentes. Presente. Juan Carlos Correal. Juan Carlos Correal. Karen García. Presente. Juan Esteban Garnica. Dana Yalit González. Presente. Joan Santiago Gutiérrez. Joan Santiago Gutiérrez. Lilian Alejandra León. Lilian Alejandra León. Javier Mauricio López. Presente. Nicolás Melo. Presente. Juan Sebastián Monroy. Juan Camilo Moreno. Presente. Ana María Pinto. Sara Sofía Reyes. Sara Sofía Reyes. Buenas tardes, profe. Presente. Presente, profe. Diana Valentina Rincón. Diana Valentina Rincón. Julián Esteban Ríos. Presente. Nicole Juliet Rodríguez Acuña. Nicole. Sofía Rodríguez. Presente. Laura Sofía Valero. Laura Sofía Valero. Daniel Ferney Villamil. Daniel Ferney Villamil. Y Carol Zuluaga. Carol Gabriela. Sí. Muy bien. Entonces me confirman por el chat los siguientes personajes. Joan Gutiérrez, estás en la lista. Sebastián Monroy, también estás en la lista. Juan Chavarro, ok. Estás en la lista. Juan Carlos Correal también está en la lista, ¿bien? Bueno, jóvenes, muy buenas tardes para todos. Vamos a empezar hoy. La clase de hoy vamos a mirar entonces hacer una retroalimentación del texto de lectura que yo les había dejado la semana pasada, ¿sí? Terminamos el tema. Hacemos un quiz de lectura crítica. Hacemos un breve repaso muy rápido del examen o de lo que va a aparecer en el examen mañana, ¿sí? Y si nos queda tiempo, vemos un pequeño video como introducción al otro tema que vamos a ver, que es con Platón. ¿Listo? Entonces quisiera preguntarle primero a Dana González. Dana Yalit, ¿puedes activar el micrófono, por favor, Dana? Sí, señor. Dana, recuéntenos, háganos un recuento de qué fue lo que trabajamos la semana pasada, perdón. Mm, Creo que vimos un diálogo de Platón, no estoy segura. De Platón, donde estábamos viendo un tema. ¿Qué tema era? O sea, a una persona en especial, ¿no? ¿Qué personaje era ese? Era Gorgias o Protágoras. Protágoras. Sí, era Protágoras. Protágoras. Perfecto. Bien. Entonces, habíamos quedado hasta ahí, ¿verdad, Ana?
Bien, le quiero pedir el favor a Joan Gutiérrez. Joan Gutiérrez, ¿puedes activar el micrófono, por favor? Joan Gutiérrez. Juan Carlos Correal. ¿Puedes activar el micrófono, Juan Carlos? Juan Chavarro, ¿puedes activar el micrófono? Sí, señor. Juan, yo he dejado un texto de lectura, ¿no es cierto? Sí, señor. Juan, por favor, dígame cuál fue el problema central y las ideas que usted identificó en el texto de lectura. Principalmente la duda y la existencia y la no existencia entre el ser, y si lo que existía era como tal existente o no. Ok, perfecto. Es como una contradicción. Como una contradicción. Ok, sí, señor. Bien, entonces este texto, el texto que yo les compartí a ustedes por la plataforma, es un texto que pertenece a Gorgias. Vamos a mirar qué es lo que plantea Gorgias dentro de su filosofía, que es otro de los representantes de los sofistas. ¿Listo, chicos? Entonces, en estos momentos voy a compartir mi pantalla para darle, para explicar precisamente lo que plantea Gorgias en el texto. El texto que ustedes vieron es un texto, digamos, cortico, porque en realidad es muy corto, ¿verdad? Pero tiene como una intuición bastante profunda en el sentido del lenguaje. ¿Me confirma, Dana? Estoy compartiendo la pantalla, por favor, Dana. Sí, señor. Vale, listo. Dana, aprovechando de que me colaboras, por favor, leyendo la información que ves tú ahí en la diapositiva, por favor. Bueno, sí, señor. La filosofía de Noveo, Gorgias de Leontini. Vivió cerca de 100 años, muriendo hacia el 380 a.C. Datos interesantes. Su elocuencia le granjeó mucha fama y dinero. Se ufanaba de dar respuestas convincentes a cuanto se le preguntara. Gracias, Dana. Entonces, bueno, este personaje pertenece y es contemporáneo a Protágoras, ¿sí? Según la historia, dice que fue una de las personas más longevas de vivir. Duró 100 años como tal, viviendo en el círculo de Atenas, teniendo en cuenta de que antiguamente la gente duraba más precisamente porque había más calidad de vida y no había tantas adversidades como se presentan ahorita. Al igual que Protágoras, Gorgias fue una persona muy famosa y con muchísimo dinero. Famosa por la manera elocuente y delicada de cómo él se expresaba dentro de sus argumentaciones o de cómo él utilizaba precisamente el lenguaje. ¿Listo? Otra cosa interesante y es la gran característica de Gorgias es que se enorgullecía, tenía el gran orgullo de que gozaba un don o de una habilidad que era como dar respuestas muy convincentes a varios temas o a cualquier tema sobre lo que le preguntaban a él. Y vamos a ver más adelante que Gorgias es uno de los sofistas que le da mucha importancia al tema del lenguaje. Y porque precisamente era de sus grandes habilidades, la habilidad del hablar bien y de argumentar convincentemente frente a las plazas públicas o frente a las diversas situaciones que se presentaban en el momento de Grecia en ese siglo V antes de Cristo. Bien, perdónenme un momentico, chicos,
Laura Valero. Ok, listo. ¿Estás en la lista ahí? Ana María. No se ha podido conectar. Perfecto. Gracias por informar, chicos. Muy bien. Entonces, esto es como los datos revelantes que podemos rescatar de este personaje Gorgias. Ok, Daniel Villamil, también estás en la lista. Listo, todo bien. Bueno, Gorgias, digamos que se interesaba mucho por la retórica y la oratoria. Es uno de los sofistas más importantes en estos dos ámbitos, en la retórica y en la oratoria. Y digamos, por eso él, digamos, tenía la característica o la habilidad de poder hablar de modo convincente a las diversas multitudes que se presentaban precisamente para argumentar sobre algún tema, alguna situación, alguna circunstancia. ¿Sí? Bueno, chicos, también les informo, voy explicando, por favor, vayan tomando apuntes de lo que yo voy explicando, porque bueno, esas cosas van a aparecer también tanto en el examen mensual como el final. ¿Listo? Una de las cosas importantes que Gorgias, por decirlo así, dentro de su habilidad convincente de argumentar, se consigna en este cuadro que es como un discurso que Gorgias da a darle como la significación de la palabra o el valor de la palabra. Este discurso aparece en uno de los fragmentos de Platón donde él está discutiendo con Platón sobre el sentido de la palabra. ¿Listo? Quiero pedir el favor entonces a Mauricio López que por favor me lea ese fragmento, porfa, señalado ahí en rojo. Por favor, por Ok. favor. La palabra es al alma lo que la droga es al cuerpo. Ella es un poderoso magnate que, que con un cuerpo pequeñísimo y totalmente invisible realiza acciones divinas. Puede en efecto hacer cesar el temor, eliminar el dolor, aumentar la compasión, mezclar la persuasión, la fuerza de su encantamiento, hechiza el alma y la transforma con su seducción. Bien, entonces como vemos, este fragmento es muy bonito y es bastante interesante porque ahí una vez más se ve como la gran importancia que le da Gorgias al significado del lenguaje o al sentido de la palabra, ¿sí? Y por decirlo así, digamos que Gorgias, por darle tanta importancia al sentido del lenguaje o al sentido de la palabra en el desarrollo pues de la filosofía que él plantea, ¿sí? Va a decir que gracias a la palabra o gracias al lenguaje se realizan acciones, es decir, toda acción que realiza el ser humano está mediada por un contenido de lenguaje. Por un contenido de lenguaje podemos llegar a la acción del temor, a una acción de dolor, a una acción de compasión, pero todo esto precisamente está, digamos, manejado por una persuasión. Y ya decíamos, o ustedes ya definían un poco el término persuasión, donde se dice que es como la intencionalidad que quiere hacer el que quiere hacer el que está diciendo el discurso a la persona que está escuchando el discurso, ¿verdad? Entonces, con esta afirmación y con este pequeño fragmento, lo que hace Gorgias es que interpreta, digamos, la realidad, digamos, la noción de conocimiento en el papel de la oratoria, dándole paso a puntos de vista relativistas.
Es decir, como Gorgias dependía del lenguaje, ¿sí? Y el lenguaje es uno de los mecanismos donde se llega a conocer muchas cosas de conocimiento, de la realidad, pues Gorgias va a decir que el conocimiento está mediado a la luz de muchos puntos de vista, ¿sí? Él es uno de los que comparte también la idea de Protágoras de que no hay un solo conocimiento, hay muchos conocimientos. Y tanto Gorgias como Protágoras también defienden la tesis relativista, ¿sí? Donde es la multiplicidad de conocimientos y no solamente un conocimiento o el único conocimiento, ¿sí? Y Gorgias, digamos que revela esa visión relativista acerca de tres cosas importantes: acerca de la verdad, acerca de la bondad y acerca de la realidad. Entonces, al igual que Protágoras, Gorgias va a ser uno de los grandes defensores, digamos, del punto del relativismo en el mundo del conocimiento, ¿sí? Y puede ser como una de las semejanzas que se une tanto en Protágoras como en Gorgias, que Protágoras y Gorgias defendían como lo subjetivo y lo relativo del conocimiento. Entonces, son cosas que hay que tener como claras y presentes a la hora de hablar precisamente o a la hora de manifestar este tema con Gorgias. ¿Listo, chicos? Sigo avanzando. Ok, tengo presente lo de Nicole Rodríguez. Gracias, Julián, por avisar. Perfecto, Diana Rincón. ¿Estás en la lista, Diana? ¿Listo? Vale. Entonces, a partir de ese punto de vista que Gorgias maneja, ¿no? Donde dice que el conocimiento está mediado por un lenguaje y que el lenguaje o la palabra digamos que da puntos de vista relativistas sobre la realidad, pues él llega a afirmar también de que no hay verdades objetivas, de que la verdad objetiva no existe, sino que existen aquellas verdades que son válidas para todos, ¿sí? Es decir, Gorgias, al igual que Protágoras, no hablan de una verdad común o de una verdad general, ¿verdad? Hablan de varias verdades a partir del conocimiento de cada sujeto. Entonces, cuando él dice que no hay verdades objetivas, él la va a sustentar, digamos, con dos argumentos. Primero, no hay verdades objetivas porque lo que existen son opiniones. Opiniones que son válidas y verdaderas para quienes piensan, desarrollan y ejercen esas opiniones, ¿sí? Y en segundo lugar, tampoco hay verdades objetivas porque no existe una realidad, digamos, una realidad verdadera. Es decir, no existe una realidad general o universal, ¿sí? Es decir, no hay un ser o no existe el ser, ¿verdad? Entonces, de ahí parte de que Gorgias hable de que lo que hay de presente no son las verdades objetivas, sino las verdades que maneja cada sujeto a partir del conocimiento que él está desarrollando. Esto desemboca en que Gorgias sea como el primer antimetafísico en la historia de la filosofía. ¿Qué quiero decir con ello? Que Gorgias, al no defender el punto de vista del ser o al no definir el ser y a no darle importancia a la verdad, pues entonces va en contra de la metafísica, porque la metafísica es, digamos, esa rama que estudia sobre el ser de las cosas. Pero como Gorgias afirma de que el ser no existe, ¿verdad?
de que solamente existen son las opiniones de la realidad que experimenta el ser humano, pues entonces él va a ir en contra de la metafísica y por lo tanto se considera como el primer antimetafísico en la historia de la filosofía. Y eso, digamos, lo resume precisamente en una frase que ustedes vieron en la lectura, donde él dice lo siguiente: nada existe, aunque algo existiera, no sería comprensible para el hombre, y aunque fuese comprensible, sería incomunicable e inexplicable a los demás. ¿Listo? Quiero que por favor esto sí o sí lo escriban en el cuaderno. La frase que Gorgias dice, vuelvo y repito, nada existe, aunque algo existiera, no sería comprensible para el hombre, y aunque fuese comprensible, sería incomunicable e inexplicable a los demás. Entonces, a partir de esa consigna, Gorgias va a definir que precisamente no existen las verdades objetivas o no existe la verdad. Bien, por favor chicos, escriben porfa esta frase, esta consigna de Gorgias, que me parece importante que lo tengan presente. ¿Puedo seguir avanzando o espero? Dana, ¿me confirmas? Ya, profe. Perfecto. Espera, profe. Ok, perfecto. ¿Me confirma apenas termine, por favor? Ya. Vale, gracias. Entonces vamos a explicar precisamente esa consigna que plantea Gorgias y que aparece en el texto de lectura que yo establecí en la plataforma la semana pasada. Él parte de una premisa general o de una, digamos, de una situación general, y es, él va a afirmar de que nada existe, ¿verdad? Y cuando Gorgias quiere decir de que nada existe, ¿sí? Él no lo está diciendo en el ánimo de negar la realidad, y quiero que lo tengan muy presente, porque podemos malinterpretar el término nada existe. Él dice que nada existe no en que no exista la realidad, es decir, por ejemplo, nada existe no porque esta botella no exista, no, esta situación existe, porque yo lo estoy concibiendo, estoy haciendo una realidad con esta situación, ¿verdad? Y hasta la utilizo. No, Gorgias no dice nada existe en el sentido físico o en el sentido de la apariencia o lo que muestra la realidad, sino que Gorgias dice que nada existe en el sentido de que no existe la verdad o que no existe el ser de la realidad, ¿sí? Esa es como la gran aclaración que hay que hacer. Por ejemplo, si nos fuéramos con la tesis o con la filosofía de Gorgias, se podría decir de que yo existo como apariencia, como fenómeno, ¿verdad? Hasta ahí existo yo. Pero el ser, mi ser, no existe, ¿verdad? Eso es lo que hace Gorgias, es negar la verdad o el ser de la realidad o de la cosa, ¿sí? Entonces, por eso Gorgias dice de que nada existe, porque no existe la verdad, no existe el ser. Y el hecho de que nada existe se argumenta en tres cosas. Primero,
Él va a decir que el concepto ser es una creación intelectual, o sea, es una creación del intelecto de cada persona, ¿sí? Aunque la persona crea o digamos que construye esta noción de ser, este concepto de ser no se da en la realidad, ¿sí? Y ese es el gran problema. Gorgias va a decir, puede que tú me digas, no sé, descubrir el ser de la cosa o de la realidad por la cual usted está experimentando o está viviendo. Pero usted nunca podrá conocer el ser de esa realidad. Entonces, un ejemplo muy sencillo. Ustedes me conocen a partir de lo que ustedes me ven o ven de mí, ¿verdad? Por medio de la pantalla, por medio de la observación de las clases y demás. Pero ustedes no conocen mi ser, porque ustedes no han convivido conmigo, no saben quién soy yo o cómo soy yo. No saben, ¿verdad? Entonces es la gran diferencia que también plantea Gorgias. O sea, el ser tampoco existe o no existe porque es que ese concepto no se da en la realidad, no se justifica en la realidad, ¿sí? Entonces, él va a decir que lo único que existe son las cosas singulares. Y cuando él dice las cosas singulares son todas las cosas que afectan o digamos que tienen un componente real en tanto que aparece y el ser humano los concibe y los reconoce, ¿sí? Así es como existen las cosas. No existen, digamos, una cosa universal que defina, digamos, toda la situación o todas las cosas. No. Entonces, al decir, por ejemplo, que lo que únicamente existen son las cosas singulares, pues entonces se va a generar un problema. El problema que nosotros ya mirábamos en la clase pasada, donde ellos generan como una falsa filosofía, al no darle importancia a esa categoría de la verdad. Entonces, partiendo de esa convicción que Gorgias tiene de que nada existe porque no existe el ser, él digamos que lo va a justificar con dos tesis interesantes. La primera, Gorgias va a decir que no existe el no ser, pero tampoco existe el ser. Es decir, no existe el no ser, la negación del ser, por decirlo así, pero tampoco existe el verdadero ser. Y él lo va a plantear de la siguiente forma. Él va a decir, lo no existente no existe. ¿Listo? Solamente existe lo que existe. Sin embargo, él va a decir, bueno, pero ¿qué puedo definir sobre qué es lo que existe? ¿O qué puedo decidir sobre qué es la existencia? Según para Gorgias. Él va a decir o va a diferenciar la realidad entre lo uno y entre lo múltiple. ¿Sí? Y va a decir que precisamente en esa construcción de realidad, digamos en esa construcción de verdad, lo uno no puede existir. ¿Por qué no puede existir? Por la siguiente, digamos, por la siguiente argumentación que él da. Dice lo siguiente. No puede ser uno porque todo lo que existe tiene tamaño. Todo lo que tiene tamaño es divisible. Y todo lo que es divisible no puede ser uno. ¿Sí? Entonces, Gorgias lo que está diciendo en pocas palabras es que lo universal, lo general, no existe. ¿Sí? Porque existen es la variedad, digamos, de opiniones o de conocimientos. Entonces, de ahí parte de que Protágoras diga, no existe lo singular, existe es lo plural, lo múltiple.
Pero sin embargo, y él, digamos que va como hilando su argumentación y va a decir, todo lo que existe tendrá que ser múltiplo, no uno, ¿sí? Pero él, al ser como esa investigación, se da de cuenta de que precisamente lo que existe también no existe o tampoco no puede existir. ¿Por qué? Porque dice lo siguiente, lo múltiplo no existe, ya que estaría compuesto de la suma de varios unos, ¿sí? Entonces, precisamente de ahí parte precisamente Protágoras para negar, digamos, la realidad en tanto que el ser no existe, ¿sí? Y como el ser no existe, pues tampoco existe el no ser, ¿sí? ¿Y por qué no existe el no ser? Perdón, ¿por qué no existe el ser? Precisamente porque para Gorgias, él va a decir que el mundo del conocimiento lo construye cada quien a partir de lo que esa persona quiera ver o quiera evaluar o quiera experimentar. ¿Listo? Entonces es como la gran novedad que precisamente plantea, digamos, Gorgias a la hora de plantear esta tesis sobre lo que existe y no existe. Bien. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Dana, ¿tienes alguna pregunta? No, señor. Perfecto. Sigo avanzando. Entonces, precisamente al llegar como a esa confirmación de que no existe ni el ser ni el no ser, entonces él va a decir como la segunda argumentación o la segunda tesis argumentativa. Y él va a decir, bueno, aunque existiera, digamos, el ser, pues no podría ser ni explicado ni comunicado. ¿Listo? ¿Por qué? Por la primera situación. Entonces aquí hay primera como una argumentación, dice acá. El ser no puede conocer, ya que el conocimiento no va más allá de lo que aparece. ¿Sí? Es decir, la realidad solo la podemos conocer en su apariencia, en lo que la realidad muestra, ¿sí? No podemos conocer el ser de esa realidad. ¿Por qué? Porque el conocimiento no va más allá de lo que la realidad ofrece o lo que la realidad le muestra al sujeto, ¿verdad? Entonces él parte precisamente de esa concepción, de que no se puede conocer, ¿sí? De que no hay una certeza de lo que se conoce, solamente se conoce lo que el objeto o la cosa o la realidad le hace mostrar hacia los demás. Segunda situación importante, el ser no puede ser comunicado, ya que cada cual tiene sus propias opiniones y las palabras tienen diversos significados para cada uno. Es decir, el ser, aparte de que no se puede conocer, porque lo que se conoce de la realidad es la apariencia, más no el verdadero ser de la realidad, pues tampoco puede ser comunicado. ¿Por qué no se comunica o no se puede comunicar? Porque lo que existe son opiniones acerca de esa realidad, más no la verdad. ¿Y por qué las opiniones? Porque quien construye esa opción o esa definición de la verdad sobre la realidad es el propio hombre, ¿sí? Y sabemos que el hombre como tal, la persona humana, tiene un mundo de lenguaje que puede ser totalmente diferente a las otras personas, digamos, que razonan, que piensan o que hacen filosofía, ¿verdad? Entonces, esa es como la gran, digamos, la gran explicación o lo que quiere mostrar precisamente Gorgias a él plantear
de que nada existe y aunque existiera no pudiera ser conocido, perdón, y aunque fuera conocido no pudiera ser comunicado. Entonces, mire que el ser es un concepto muy fuera de los sofistas. Los sofistas no van a no van a definir el ser, no van a defender a ese ser, ¿verdad? Entonces, termina por decir Gorgias que lo único que existe son los diversos significados sobre la realidad que le aparece al sujeto. Lo único válido son las diversas realidades, ¿verdad?, que aparecen en la historia de conocimiento en el hombre. Entonces, esto nos lleva a decir que Gorgias, al plantear esta consigna filosófica, él va a crear o va a afirmar la otra tercera tesis, precisamente, de por qué los sofistas desconocen la verdad, y es la tesis del escepticismo. A Protágoras se le debe el relativismo y el subjetivismo, ¿sí? A Gorgias se le debe el término escepticismo, que ya mirábamos que el escepticismo es aquella situación donde no se define ni la verdad ni la falsedad de la realidad, sino que cada realidad tiene su razón de ser a partir de cómo el sujeto aborde o haga experiencia de dicha realidad, ¿verdad? Entonces, esas son precisamente, digamos, la observación que hace Gorgias precisamente al hablar de lo que nada existe o lo no existente, ¿verdad? Sigo avanzando, chicos. Entonces, hasta aquí podemos decir que queda superado, por decirlo así, digamos, el tema que debíamos hacer precisamente, que el tema que empezamos a ver con ustedes sobre el tema de la filosofía de los sofistas. Bien, en estos momentos voy a dejar de compartir la pantalla y vamos a... Tranquila, Ana María Pinto, no te preocupes. Estás en la lista, ¿ok? Estás en la lista, vale. Entonces, en estos momentos voy a compartir la pantalla para hacer precisamente el quiz de lectura crítica, ¿vale? Es un quiz de lectura crítica que ya hemos trabajado, bueno, ya hemos hecho uno, ¿verdad? Entonces, precisamente como un insumo o como un entrenamiento para la presentación del examen de mañana. ¿Listo, chicos? Entonces voy a compartir en este momento la pantalla. Dana, ¿me confirma? Estoy compartiendo la pantalla, por favor. Sí, señor. Vale. Bueno, pues entonces el texto que tenemos acá es un texto titulado En tiempos de peligro. Ahí está pues el texto visualizado, ¿sí? Y vamos a desarrollar la pregunta número 2, ¿listo? Ya saben, la respuesta que consideren correcta, por favor, la reportan por el chat, ¿listo? Entonces en estos momentos quedamos cada uno a interno en su pantalla para que haga lectura personal del texto y desarrolle la pregunta. Manos a la obra, chicos.
La idea, chicos, es que lean el texto de manera personal cada uno, ¿verdad? Y pongo en pantalla después la pregunta. Ustedes leen la pregunta y buscan la opción que consideren correcta y la hacen reportar, por favor, en el chat. ¿Listo? Esto es un quiz de lectura crítica. Bien, entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a leer el texto porque parece que algunos por el internet les está fallando. Entonces lo voy a leer, ¿listo? Espera un momentico, vamos a hacer lo siguiente. La plataforma me acaba de informar de que nos va a desconectar, ¿sí? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Nos conectamos y nos volvemos a conectar, ¿verdad? Nos desconectamos y nos volvemos a conectar, por favor, inmediatamente. Nada había en la filosofía anterior a Platón que permitiera prever su concepción. Los filósofos anteriores solo habían tratado de explicar la naturaleza física. Pero ahora, a partir del pensamiento platónico, la ética, la política y la estética encontraron también su lugar en la reflexión filosófica al lado de la tradicional pregunta por la realidad física y los problemas del cambio y la permanencia que habían ocupado ya a Heráclito y Parménides, entre otros. Al formular su teoría de las ideas, Platón se preguntaba qué son la justicia, la bondad, la belleza y las demás propiedades de este tipo. Con este preguntar abre nada menos que el pensamiento metafísico occidental. Platón expone que para que pueda plantearse que algo tiene una propiedad, tiene que haber esa propiedad. Pero ella no está en ninguna parte, ni es percibida por los sentidos. Para Platón se trata de que hay una idea de justicia, que no se agota en ningún acto particular, justo o injusto. Si no hubiera una idea de justicia, no podría llamarse justo a ningún acto. Del mismo modo, podemos encontrar bellas diferentes cosas, pero coincidimos en la idea de belleza, que afirmamos de unas y que negamos a otras. Platón expone que el filósofo es quien puede progresar desde las cosas bellas hasta la idea de belleza. El filósofo puede ascender de un cuerpo bello a todos los cuerpos bellos, y de estos a las bellas normas de conducta, y de ahí a los bellos conocimientos, y terminar en el conocimiento de la belleza absoluta, de la belleza en sí. Si la idea de belleza fuera solo subjetiva, si fuese distinta en cada hombre, nadie sabría a qué se refiere otro al decir que algo es bello. La vida en común sería entonces imposible.
Esa vida en común exige, según Platón, que podamos compartir algunas ideas que están en la base de toda comunicación. En particular, la idea de justicia. Pueden variar nuestras valoraciones respecto de qué cosas son justas y cuáles no, pero no puede cambiar aquello por lo que persisto en llamar justas a algunas conductas. Es porque hay una idea eterna, objetiva y universal de justicia, que es posible alcanzar consensos éticos o políticos. Platón estaba convencido de que la mejor preparación para la vida pública era el espíritu lúcido y desinteresado de la filosofía. Con ese propósito había fundado en Atenas, en el año 388, lo que se podría llamar la primera universidad de Europa. Ubicada cerca del santuario consagrado al héroe Academo, había recibido el nombre de Academia. A ella concurrieron jóvenes de Atenas y de otras ciudades para aprender no solo filosofía, sino también matemáticas, astronomía y ciencias físicas y naturales. Antes de crear la academia, Platón había intentado hacer un filósofo de Dionisio de Siracusa. La aventura finalizó en el año 388 con Platón ofrecido a la venta en un mercado de esclavos, ocasión en que un amigo lo compró para liberarlo. Cuando 20 años más tarde el tirano falleció, lo sucedió en el trono de Sicilia su hijo Dionisio II, quien invitó a Platón a su corte por una temporada. El filósofo volvió una vez más a Siracusa con la intención de hacer del joven Dionisio II un rey filósofo. Platón presentó un proyecto de constitución que fue desechado por Dionisio II. Aconsejó la organización de una confederación de ciudades contra la amenaza de Cartago, que jamás fue instrumentada, y requirió la amnistía para los opositores políticos del joven tirano, lo que fue desestimado. Platón se vio obligado a admitir que no podía pretender que los gobernantes fuesen lúcidos y desinteresados. En el último de sus diálogos, titulado Las leyes, abandonó la noción del rey filósofo y confió a la organización legal lo que ya no podía esperar de la sabiduría de los individuos. Este es el diálogo más extenso, un diálogo donde Platón ofrece un segundo modelo de Estado, después del de la República, pero un modelo pautado exclusivamente por leyes, a diferencia del modelo de los diálogos medios, donde importa sobre todo que los filósofos gobiernen y pareciera que la ley ocupa un lugar secundario. En su último diálogo, Platón deposita la esperanza de un orden político justo y armonioso en el adecuado ordenamiento jurídico. La influencia de Platón en todo el pensamiento, en toda la vida intelectual y colectiva de Occidente no se puede exagerar. Probablemente, dejando aparte quizá alguna figura religiosa como la de Cristo, es imposible encontrar a nadie que haya tenido una influencia más profunda, más duradera, más extensa que Platón. La obra de Platón sigue siendo leída, sigue siendo comentada, sigue teniendo una extraña frescura, una extraña espontaneidad todavía. Muchos grandes filósofos, muy importantes, muy interesantes, han quedado para ser estudiados por los especialistas o necesitan muchas introducciones, muchos comentarios, porque realmente hoy nos encontramos ante ellos pues un poco desconcertados, no entendemos bien cuáles son sus preguntas, por qué dicen lo que dicen, qué problemas tratan de resolver, etc. Pero sin más, cualquiera puede leer directamente los diálogos de Platón y encuentra algo como la emoción del pensamiento y la emoción de la filosofía. Muchas veces le preguntan a uno, yo quisiera empezar a interesarme, estoy interesando por la filosofía, ¿por dónde? Bien, pues ahí está como una breve introducción
a Platón, el que le interese, ahí monto el link en el chat. De todas maneras, también les voy a compartir el link por el muro del curso, ¿vale? Para que lo tengan presente, porque me parece que el video sirve mucho para la introducción de lo que vamos a ver con este personaje. Chicos, no es más por hoy. Dios los bendiga y que pasen un bonito día y ánimo en esas evaluaciones de corte. ¿Listo, jóvenes? Dios los bendiga. Hasta luego. Juiciosos. Les envíe el mapa, por favor. Chao, chao. Hasta luego, profe. Chao, chao.